Y ahora que estamos hablando de la escuela, ¿se acuerdan cuando íbamos a la escuela? Cuando salimos al recreo, cuando nos la pasábamos bien padre en el salón, cuando reíamos, cuando platicábamos, cuando estábamos en el recreo sentados en las escaleras para no dejar subir a los niños. Pues bueno, todas estas acciones tienen, en todo lo que realizamos, siempre hay algún riesgo. Por ejemplo, en la escuela en las escaleras en este caso, muchas veces algunos alumnos bajaban corriendo, entonces existía el riesgo de que pudieran caerse y podrían tener lesiones, podrían rasparse, podrían fracturarse. Entonces, un sinfín de riesgos que tienen al correr en las escaleras, ¿verdad? Pero hay otros riesgos, como cuáles pueden ser. Hay riesgos en la casa, inclusive, cuando tú estás en la cocina. ¿Qué te dice tu mamá? No te acerques a la estufa porque si no, te voy a dar una cachetada. ¿Por qué te dice eso? Porque tal vez tú no sabes emplear o usar adecuadamente la estufa. Puedes abrir la hornilla del gas y ¡pum! Explota tu casa como la casita del Minecraft, ¿verdad? Pues no. O pueden haber otras situaciones en las que tú vas a, no sé, vas a utilizar el cuchillo para cortar algo. ¿Y qué pasa entre eso? Pues te puedes cortar el dedo, te puedes picar un ojo. Obviamente ya son casos muy extremos. ¿O se acuerdan cuando su compañera Renata Vilchi tenía un arete y entonces al estar jugando con el arete, chin, que se atoró en su dedo y entonces ya no se podía salir? ¿Se acuerdan de esa vez cuando hasta su dedo se puso morado? De que no podía salir el arete, perdón, el anillo. Y entonces esa es una situación de riesgo. Imagínense cosas tan pequeñitas que nos afectan mucho, ¿verdad? Porque ahí el dedito ya estaba todo moradito y entonces ya no podíamos quitarlo. Se desató el caos, que es que no, ya no se puede, que es que sí. Y bueno, al final de cuentas logramos quitárselos. Esas son situaciones de riesgo. Hay otras en las cuales no podemos intervenir, no podemos, o sí podemos preverlas, pero en su mayoría no podemos evitarlas, como los huracanes o en este caso las pandemias. En general, los desastres naturales, por ejemplo, los sismos, los huracanes, como les mencionaba, las inundaciones, a veces sí, pero a veces otras no, las cuales no podemos evitar, no podemos agarrar en nuestra casa y en un sismo, plantarla bien para que no se caiga, ¿no? ¿Verdad? Pero hay otras situaciones de riesgo. Como ya te mencionaba, los desastres naturales, o en este caso las pandemias, pues no podemos controlarlas. Sí podemos mitigar sus efectos. Sin embargo, no podemos así ya de plano eliminarlas o erradicarlas de un día para otro. A lo que voy es que hay otras situaciones de riesgo que están muchísimo más en contacto con nosotros. ¿Cuáles son esas situaciones de riesgo? Pues bueno, te voy a contar una pequeña historia, ¿va? Timmy era un niño común y corriente, como todos ustedes. Timmy vivía en una ciudad. Entonces Timmy tenía contacto con muchas personas. Sin embargo, Timmy tenía o necesitaba saber qué había más allá de una amistad, qué había más allá de tener amigos en la escuela. Él quería tener amigos, aunque no fueran de la escuela. Sin embargo, ahorita nos vamos a dar cuenta si fue bueno o si fue malo. Entonces, Timmy era un niño normal, como ya les comentaba. Entonces, un día iba caminando por la calle y de repente se encuentra a dos personajes que le dicen, que le dicen, ¿qué tranza, carnal? Saca las monas. Y entonces el Timmy dice, "Ah, caray, ¿eso qué es? ¿Con qué se come?" Aquí llega el otro y le dice, ¿qué tranza, carnal? ¿Te mojo una o qué? Y el Timmy dice, pues yo no sé ni de qué me hablas, ¿qué me vas a mojar? ¿Mi ropa? ¿Me vas a mojar mis tenis? Pues obviamente él no sabía, ¿verdad?
porque Timmy no tenía conocimiento del lenguaje que empleaban estas dos personitas. Por lo tanto, Timmy tenía muchas interrogantes, tenía muchas dudas y por lo tanto no sabía qué responder. Entonces pasó, él iba a la escuela normal, se relacionaba normal con sus amigos. Tun, 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 tun. Vamos a olvidarnos de aquellos dos. Y Timmy era feliz, aún era feliz. Sin embargo, cuando él salía de la escuela, aún estaban estos dos personajes que le seguían insistiendo que si le mojaban una mona, que si le daban activo. Y obviamente pues él seguía sin saber qué era. Entonces, una vez, ¿qué creen que hizo? Una vez decidió decirles, oigan, ¿y qué es eso? ¿Cómo se come o qué se hace? ¿Y qué creen? Que sacaron un botecito. Un botecito, el cual posteriormente les explico qué es. ¿Y qué creen que hizo con ese botecito? Este muchacho le dijo, ¿sabes qué, carnal? Para que te sientas al 100 tienes que inhalarle, tienes que sentirlo. Entonces el Timmy pues dijo, ah, caray, pues a ver, vamos a intentarle. Y este otro le decía, sí, carnal, tú jálale. Entonces le empezó con la nariz, empezó con la boca, con la nariz, y de repente, ¿qué creen que le pasó? A Timmy se le fue la razón y empezó a sentir muchas cosas, empezó a sentirse confundido, empezó a sentirse mareado, empezó a ver cosas que no existían y empezó a divagar en sus pensamientos. Entonces, después de eso, a Timmy, después de que ya pasó eso, Timmy decidió, bueno, cuando ya pasó el efecto de todo esto, Timmy se sentía cansado, mm, se sentía extraño. Pero ¿por qué se sentía extraño? Pues porque era la primera vez que lo probaba, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué creen? ¿Cuál fue su error? Su error fue que le gustó. Y entonces, cada que salía de la escuela, Timmy se iba a ver a estos dos individuos. ¿Para qué los iba a ver? Para que le dieran esta latita. Y entonces, desde ese momento, empezó a ser amigo, entre comillas, de estos dos individuos y cada que salía de la escuela le daban ese botecito amarillo. Pero ¿por qué le daban esto? ¿Para qué? ¿Por qué lo querían hacer esto? Bueno, pues ahorita les explico. Vamos a olvidarnos un poquito de estos dos que son importantes para el inicio y para el final. Ok, entonces, dado un momento, Timmy se sintió muy agobiado, se sintió desesperado. ¿Por qué? Porque ya necesitaba en su cuerpo, o ya necesitaba él sentir algo como lo que ya había inhalado, como la latita amarilla. Entonces Timmy empezó a, ¿qué creen que hizo? Chan, 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 pum. Se convirtió en uno de ellos. ¿Y qué pasó con esto? Pues que Timmy cada vez iba haciendo otras cosas ¿para qué? Pues para que consiguiera dinero y con ese dinero poder comprar otra latita de estas. ¿Y qué hacía para conseguirlo? Pues asaltaba personas. Entonces Timmy se salió de la escuela, o a veces le decía a su mamá, sí, sí voy a la escuela, mamá, pero ¿cuál? Se iba a asaltar personas, se iba, y posterior después de que asaltaba, se iba a comprar su latita para, eh, lo hacía para conseguir estas latas y que le hicieran sentir cosas diferentes.
Entonces, al paso del tiempo, Timmy hizo más y más y más y más hasta que dado un punto quedó así. Quedó así. Ya vieron sus ojeras, ya vieron sus ojos rojos, eh, ya vieron su estado de salud. Pues bien, su salud iba empeorando. Y al ir empeorando, él necesitaba en su cuerpo esa sustancia. Necesitaba en su cuerpo esa sustancia para sobrevivir. Bueno, él, según él, para sobrevivir y, y que no se sintiera solo. Y entonces, en un punto, pensó, ¿y cómo me salgo de aquí? Ya no quería sentirse así. ¿Y a dónde creen que fueron estos compadres, estos amigos que según eran sus amigos y que le enseñaron a, a consumir todo esto? Pues se fueron. Desaparecieron como por arte de magia y dejaron solo a Timmy. Entonces Timmy no sabía qué hacer. No sabía qué hacer porque él necesitaba cada vez más y más y más el activo o más esta sustancia. Y su mamá quería ayudarlo, pero este niño no hacía caso. Este niño seguía saliendo, seguía robándole a la gente para conseguir esta sustancia, que al paso del tiempo siguió avanzando, le afectó todo su cuerpo y posteriormente, al no atenderse, al no dejarse atender, murió. Murió por algunas complicaciones en su cuerpo. Y ahora, como vimos, y no solo con Timmy, que es un caso, que es un caso que sí ocurre, sin embargo fue un ejemplo. Sin embargo, como el caso de Timmy, hay demasiados otros. Entonces, estas son otras situaciones de riesgo que tal vez no vemos a simple vista, sin embargo están ahí. ¿Están ahí en dónde? No están en nuestra cama, no están en nuestros zapatos, no están en el aire, no. Están en nuestra sociedad. ¿Y de qué depende de nosotros? Pues depende de si sí o si no. Pero nos vamos a inclinar a la de no. ¿Ok? Y bien, el tema de esta clase son situaciones de riesgo situaciones de riesgo en la adolescencia. Pues bien, como ya te compartí el caso de Timmy, en la adolescencia, bueno, vas a pasar a la adolescencia, ahorita estás en la pubertad, sin embargo, posteriormente vas a pasar a la adolescencia, en donde te vas a tener más curiosidad sobre cosas que tal vez tú desconoces, que has escuchado, pero que desconoces. Entonces, todo esto te va a conducir, todo esto te va a llevar a conocer diferentes sustancias que no son buenas para nuestra salud. Desde ya te digo que no son buenas para nuestra salud. Sin embargo, que vas a estar expuesto a estas sustancias y depende de nosotros, no de tus papás. Bueno, sí, en sí, mucha parte depende de tus papás.
pero me refiero a nosotros cuando hablo de tu salud y de o bueno, la salud de cada quien. Entonces va a depender de ti y de la comunicación que tengas con tus papás e incluso también con los maestros. ¿Por qué? Porque de esta manera tú vas a poder decir si sí o si no, pero estoy casi seguro que vas a decir que no, siempre no, ¿verdad? Porque estas sustancias afectan a nuestro cuerpo y son situaciones de riesgo en la adolescencia porque estás expuesto a todo ello. Sin embargo, con una buena orientación y con una buena comunicación vas a salir avante y vas a saber sortear todos estos obstáculos en la vida, ¿ok? Pues bien, aquí viene. Las situaciones en riesgo en la adolescencia se centran más que nada a los problemas que existen en nuestra sociedad, que no se pueden ver en el aire, no se pueden ver en la almohada, no se pueden ver en el colchón, pero que sabemos y hemos visto situaciones y a partir de ahí sabemos que existen. Entonces, el, como ya te mencionaba, existen sustancias que afectan al sistema nervioso. Acuérdate que el sistema nervioso es nuestro cerebro, empieza por el sistema nervioso y de ahí se viene a todo nuestro cuerpo. O incluso puede atacar otro órgano de nuestro cuerpo y después se puede agravar la situación. Existen personas tanto que resisten mucho como que no resisten mucho. Entonces existen personas más sensibles a estos cambios, a estas sustancias, o sea que les afectan más que a otras. Y como ya te mencionaba al inicio, de nosotros depende su uso. Sin embargo, debemos negarnos. ¿Por qué? Porque al consumirlas puede que caigas en una especie de dependencia, que ahorita te voy a comentar qué es eso. Entonces, por eso debes de estar muy en contacto con tus papás. ¿Para qué? Para que todas estas situaciones de riesgo no afecten a tu vida, no afecten tu salud, ya que como sabemos, nuestro cuerpo debe de estar siempre sano para funcionar de manera adecuada, ¿ok? Te pido que copies esto en tu cuaderno y que lo tengas presente también porque te va a servir para estudiar. Ahora, sí sabemos que son sustancias, sí sabemos que no debemos consumirlas, sin embargo, ¿cuáles son estas sustancias? Pueden ser desde las más básicas y que tú has visto en tu vida cotidiana, que has visto cuando fuman, cuando toman bebidas alcohólicas, cuando incluso me atrevo a decir que a reserva de que algunos lo conozcan o no, has visto personas que están fumando sustancias diferentes al tabaco. Entonces, todas estas sustancias pueden afectar. Y estas afectaciones se encuentran en nuestro cuerpo. ¿Y cuáles son esas consecuencias en nuestro cuerpo? Pues bien, para empezar, en nuestro sistema nervioso. Quiero centrarme en este primero porque es el más importante de todos, ya que recuerda que manda todo nuestro cuerpo y de ahí ya nosotros hacemos el resto, ¿ok? Entonces, en nuestro cerebro puede ocasionar una hemorragia cerebral, pueden ocasionar alucinaciones, como te acuerdas de Timmy, que se hacía, se iba, no sabemos para dónde, pero andaba en su mundo. Esas son alucinaciones, cuando tú ves cosas que ya no son. Ok, igual y has escuchado, sí, historias de personas en las que de tanto que consumen ya delirian, ya tienen delirios, ya ven cosas que no son reales, ya están alucinando. Por ejemplo, eh, aquí un vecino, bueno, no es un vecino, es una persona que pasa a diario por aquí, por mi casa, pasa a diario, no sé si has visto que van así, con algo en su mano, con algo blanco, con un papel, con una estopa. Entonces, generalmente es thinner. Thinner es una sustancia que se utiliza en la industria eh, de pinturas y esa sustancia se utiliza para rebajar ciertas pinturas y con ello pues pueden pintar muebles y pintar, no sé, cualquier cosa. Sin embargo, esta sustancia también es nociva. ¿Por qué? Porque si la inhalas
te marea y provoca que tengas alucinaciones. Por eso te digo que principalmente afecta a nuestro sistema nervioso. Esta persona, como te comentaba, regresando a lo de hace ratito, esta persona que pasa por mi casa, a veces pasa hablando solo, pero ya es porque pues seguido llega con les llaman monas, va pasando y entonces empieza a hablar solo, o en ocasiones pasa con sus ojos todos rojos como si hubiera acabado de llorar, en ocasiones eh, a veces va peleando o va diciendo groserías por la calle, y va volteando, pero pues atrás no hay nadie. Entonces quiere decir que ya llegó un punto en el cual está alucinando, está viendo cosas que no existen. Y ya casi en lo último, son pensamientos homicidas. ¿Qué son pensamientos homicidas? Que quieres hacerte daño tú solo. Te comparto otra noticia. Esa la leí hace algún tiempo. Pero esta noticia trataba de que una persona de tan drogada, ahora sí por así decirlo, tan afectada en su sistema nervioso por estas sustancias nocivas para nuestra salud, decía que veía fantasmas. Y como ya no los quería ver, con sus dedos se quitó un ojo. Se quitó un ojo y pues obviamente no aparecía la foto, pero sí se veía de aquí sangrando. ¿Por qué? Porque era tanta su necesidad de dejar de sentir eso que se arrancó el ojo. Entonces son pensamientos homicidas. Cuando ya estás muy, muy, muy dentro de estas sustancias nocivas para nuestra salud y necesitas una salida. Y una salida para ello sería el homicidio. Eh, Eso es para nuestro cerebro, para nuestros pulmones. Acuérdate que son cuando respiramos. Los principales y los que más afectan son el, el tabaquismo, que incluye la marihuana y eh, todos estos ingredientes que sirven o que usan las personas que fuman. ¿Y qué pueden causar? Pueden causar enfisema pulmonar, bronquitis y dificultades para respirar. O sea, van corriendo y se cansan muy rápido. O solamente caminando y se cansan muy rápido. ¿Por qué? Porque ya los problemas, ya sus pulmones no están sanos. Ya llegaron a un punto en el que ya no, sus alvéolos, acuérdate que los alvéolos son como que los granitos chiquitos que tienen los pulmones ya no están funcionando bien. Entonces se derivan todos estos problemas. Ahora, vamos con otro órgano que es el estómago. ¿Y qué puede ocasionar esto? Cáncer de estómago y úlceras. ¿Cuáles son estas úlceras? Que se va haciendo una herida en tu estómago, en las paredes estomacales, hasta que llega un punto en el que ya no aguanta y produce se va expandiendo todo el estómago para que al final pues tu cuerpo deje de responder o deje de absorber todos los nutrientes que tú ingieres. Entonces hasta ese punto puedes llegar a perder la vida, sobre todo porque pues el estómago es el que procesa los alimentos, a donde llegan primero. Entonces, esto es con respecto al estómago. Con respecto al hígado, puedes llegar a tener cirrosis. Esto principalmente es causado por el alcoholismo. Este se deriva del alcoholismo y también se deriva de inhalar productos químicos. También puede ocasionarte confusión y cambios de conducta. Si de repente, bueno, no lo he experimentado, pero supongo que pues no saben qué está pasando. Y entonces a partir de ahí pueden enojarse, pueden estar contentos, tristes. Entonces vienen una serie de cambios, los cuales van a afectar a la persona y si tiene familia, a su familia o si no a la sociedad. ¿Cuántas veces no hemos escuchado casos de que, ay, es que un borrachito le golpeó o insultó, no sé, pero ¿por qué es ocasionado esto? Por los agentes nocivos, las sustancias nocivas para la salud. Y otros problemas podrían ser problemas, en el caso de las embarazadas, problemas en salud de recién nacidos. O sea que
Incluso leí una nota en la cual decía que un recién nacido de tanta marihuana que fumaba su mamá ya necesitaba eso para poder vivir, no fumar, sino la sustancia que contiene la marihuana. Entonces, sí son problemas muy graves que nosotros debemos evitar. ¿Para qué? Para estar sanos. Y consecuentemente serían abortos. Los abortos son cuando no dejan que nazca el bebé y le sacan mucho antes el bebé de que nazca a las mamás. ¿Pero por qué? Porque los bebés, los bebés en ocasiones fallecen. Y por eso, por esta razón debemos evitar todos los consumos de bebidas, no de bebidas, sino de sustancias que afecten nuestra salud. Y ahora te voy a explicar las etapas de una persona que consume estas sustancias. ¿Recuerdas que te mencioné los niveles de adicción que tienen las personas que consumen estas sustancias? Pues bueno, aquí vienen. De acuerdo a la Secretaría de Salud, existen diferentes niveles de adicción. Son 6. El primero es el no consumo, en el que la mayoría de nosotros estamos, donde pues obviamente no tenemos ningún problema con ninguna sustancia porque no la consumimos. Número 2. Nivel o uso experimental. Es el uso mínimo de sustancias, limitado al consumo de tabaco, alcohol o una sola droga. No quiere decir que ya por consumir una sola vez ya somos, los adictos, ya no tenemos remedio, no. Me refiero a aquellas veces en las que tu papá o sí, tu papá le dice a tu mamá, oye, se me antoja una cerveza y ¡pum! Se la toma. Pues en esas ocasiones es cuando es el uso experimental, o sea, cuando no está duro y dale que la cerveza, no, es cuando solamente una vez o durante mucho tiempo se tarda en tomar una o dos cervezas, pero nada más es por mera recreación, por, por solamente convivir, por estar un rato entre familia, entre amigos. Por eso no hay problema, porque pues está controlado y sabemos cuánto debemos de tomar. El problema viene en el 3. ¿Por qué? Porque es el abuso temprano. Es cuando se consume una droga con mayor frecuencia y aparecen consecuencias negativas. ¿Como cuáles? Por ejemplo, cuando consumen mucho ya y empiezan a tener problemas de salud. Por ejemplo, que, no sé, ya empiecen a alucinar, empiecen a tener problemas respiratorios en el caso de los pulmones. Problemas no leves, pero sí finalmente son problemas, ¿verdad? El 4 es en el abuso. El abuso, pues su nombre lo dice, cuando ya consumes mucho, mucho, mucho de lo mismo y entonces el uso frecuente y regular y hay mucho mayor número de problemas. Es decir, ya tu cuerpo está en riesgo, ya tus órganos están en riesgo. ¿Por qué? Porque no tienes, porque ya consumes muchas sustancias nocivas para la salud. El 5 es la dependencia. ¿Cuál es la dependencia? Cuando tú ya necesitas, cuando ya estás obsesionado con esa droga, con esa sustancia. ¿Por qué? Porque ya no puedes vivir. Ahora sí que como cuando tienes novia, ya no puedes vivir sin ella. Ya no puedes vivir sin esa sustancia en tu vida cotidiana. Esa es una fase muy, muy, muy peligrosa. ¿Por qué? Porque la mayoría de los adictos ya no salen de esa. ¿Te acuerdas de Timmy? Que hasta robaba para obtener. Pues él ya estaba en la fase 5. Pasó desde aquí hasta acá, hasta la dependencia. Porque ya no podía vivir sin esta sustancia. Y la 6 y última es recuperación. Regreso a la abstinencia o posible recaída. ¿Has visto los alcohólicos anónimos donde internan a las personas y de ahí ya después se decide si sí van a salir o si no? Pues bueno, esta es la fase de recuperación cuando los familiares se preocupan por llevar a cabo una reinserción a la sociedad. O sea que ahí hay variables. Puede que se recupere o puede que no, nada más. No hay de que a veces sí, que a veces no, no.
¿Se recupera o no se recupera? Sin embargo, en esta fase considero que ya los órganos están un poco más gastados, ya los órganos están más dañados y consecuentemente, pues obviamente no hay una garantía de que vas a volver a tu estado original. Más que nada en los órganos. En lo demás, como sea, puede ser, sin embargo, en los órganos al menos no. Ahora, como te voy a dejar tarea, pero al final te la voy a incluir, debes copiar estas fases, pero sí para reflexionar algo. Nosotros estamos expuestos, sí, sin embargo depende de nosotros mismos. Igual y nos pueden apoyar nuestros papás. Sin embargo, quienes se van a enfrentar a estas sustancias, quienes están expuestos, somos nosotros. Y de nosotros depende el sí o el no. Yo los invito, yo los exhorto, eh, yo los invito otra vez, más que nada, a que no lo hagan. No lo hagan porque, o puede ser incluso en la fase experimental. Sin embargo, no lo hagan. ¿Por qué? Porque ustedes han visto problemas. Les voy a pasar un documental en donde habla de todo esto. Pero no lo hagan. ¿Por qué? Porque van a tener problemas para su salud. Acuérdense que la salud es lo primero, lo demás viene después. Por eso es que los invito a que no consuman ninguna sustancia nociva, sobre todo cuando ya están en la fase temprana, cuando ya están abusando de todo no tanto, pero con más frecuencia, y para que no tengan problemas en su salud, que es lo principal, porque si ustedes tienen problemas en la salud, tienen que estar yendo al médico, tienen que hacer un sinfín de cosas para recuperarse. Y recuerden que también los órganos sufren todo lo que nosotros consumimos. Así es que, como ya lo vimos, consuman alimentos saludables. ¿Ok? Pues muchas gracias.